Bien, como os estaba diciendo, hoy vamos a tratar una parte muy importante. O sea, esto sí, todas son... Pero esta, a ver si logro, digamos, es un objetivo, que lo entendáis, lo del movimiento circular, porque es la base para cualquier movimiento en general en 3 dimensiones. Mira, a todos vosotros os suena, ¿no?, una expresión como... ¿Os suena esta expresión? V cuadrado dividido por R, ¿no? ¿Eso? ¿A qué le llamaríais? ¿A qué le llamáis V cuadrado dividido por R vosotros? ¿Hola? ¿Hola? ¿Perdón? No, es que decías algo, ¿no? Claro. Velocidad angular mala. Pero por eso digo, cuando te decía eso, porque es porque te había leído la... Todavía tengo los oídos del bicho este. Iba a decir un tapo, pero no lo digo. Todavía me ha dejado los oídos tapados de adelante, todavía no. Pero te había visto en los labios decir aceleración. Aceleración centrípeta. Es decir, que esta expresión a vosotros os suena. Si uno mira las unidades y las dimensiones, está comprobando que por lo menos dimensionalmente sus unidades corresponden a una aceleración. Por lo tanto, muy bien. Siempre Sergio muy atento. Aceleración centrípeta. Bueno, esto es lo que tenéis en la cabeza, algunos, o sea, con lo que venís. Si yo os dijese, o sea, ya sé que estoy empezando como diciendo, uy, qué rápido he ido, no os preocupéis. O sea, simplemente es para llamar la atención. Si yo os dijese ahora mismo, y sabríais deducirme esto de la aceleración centrípeta, que es apuntar hacia adentro, ¿sabríais decirme de dónde sale? Os lo explicaron de dónde sale. ¿Tendría alguien alguna? Ese es el asuntillo. Y porque esta es una de las fórmulas, os digo así, la experiencia mía y con los alumnos es una expresión que uno se aprende de memoria. Si bien, fijaos, uno se aprende de memoria y hay veces que no se acuerda ni siquiera asociarlo con la magnitud física correspondiente, ¿correcto? Pero bueno, es una de las cosas que suelen quedar grabadas en los alumnos aquí, como lo del movimiento parabólico, ¿no? Intenta soltarlo luego en cualquier situación. Pero, ¿de dónde sale? O sea, la pregunta es... Bueno, claro, sí tenéis en la cabeza de que esto es para un movimiento circular, pienso. Es decir, por lo menos aquellos que dicen, es una aceleración centrípeta, uno está pensando que es... Pero bueno, sigo planteando la misma pregunta. Es decir, si va a ser una trayectoria circular, una circunferencia la que sigue la partícula. Perfecto. Pero ¿y de dónde sale? ¿Cuál es el sentido de eso? Y eso es lo que vamos... Este curso, ahora, en estas 2 horas, a entender. Eso espero, eso es. ¿De acuerdo? Ya veréis como realmente no es nada del otro mundo. Normalmente, o sea, si tenéis las ideas claras, no es nada difícil. O sea, ¿qué es tener las ideas claras anteriores? La de las 2 y 3 dimensiones que hicimos en el estudio. Es decir, definir la velocidad instantánea, definir la aceleración instantánea. Esas son las cosas que si uno tiene claras, a partir de ahora es poner el automático y aplicarlo a un caso particular, que es una trayectoria en especial. Pero no hay nada, digamos, fuera de lo que sea esto. ¿Entendido? ¿Cuál es el...? Entonces vamos a ver cómo es este movimiento. Yo creo que voy a ir teniendo ya aquí al lado el archivo este. Como ya tengo la versión 9, tengo que tener cuidado al abrirlo ahora, porque tengo, bueno, esta es la 9 ya por omisión, y ahora tengo que dar a la 8. Para que veáis más o menos. Es la que tenéis vosotros ahora, y si no nos hablamos un poco, aunque no creáis, tampoco sería... Yo creo que llegaréis a entender. Bueno.
Ah, por cierto, una cosa. Ahora cuando he dicho lo de 2 y 3 dimensiones, nadie me preguntó el otro día, hubo una herramienta física que pasé por ahí cuando dije vamos a definir lo mismo que en una dimensión, dije posición, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea. Hubo una que no llegué a tocar, toqué todas menos una. Y luego me dio cuenta, al verme en la grabación, me di cuenta y dije, anda, me salté esa y nadie me ha preguntado, ¿qué es la distancia recorrida? Fijaos que os dije, todas son vectoriales, alguna que es la distancia recorrida. Vamos a hacer un momento un paréntesis muy rápido en eso. Cinemática en 3D, ¿no? Entonces, entre todas las... tenía aquí distancia, recorrida. Fijaos en la curva esa, en el archivo que tenéis ahí en Moodle, ¿no? En 3 dimensiones que si habéis jugado, cada uno ha hecho sus trayectorias. No podéis hacer cualquier trayectoria, pero muchas así, digamos, bonitas. Uno se pone, ¿no? Y puede contar cuánta distancia coge el metro y sobre esa curva empieza a contar la distancia que recorre, sobre ese camino. ¿De acuerdo? Matemáticamente, ¿cómo lo podemos hallar? Bueno, en un diferencial de t infinitesimal va a recorrer ese cuerpo unas cosas que llamo yo diferencial de S. Un incremento, ¿no? Se incrementa la distancia recorrida en un diferencial de S, que es escalar. Escalar. ¿De acuerdo? ¿Qué relación tiene esto, la distancia recorrida, con el desplazamiento? Pues simplemente es el módulo del desplazamiento infinitesimal. Y ya. Por eso estoy utilizando ya, tenemos lo mismo, es similar a lo que teníamos en una dimensión. ¿Recordáis? Una cosa era la distancia recorrida y otra cosa era el módulo del desplazamiento. Y además teníamos una relación, ¿lo recordáis? O sea que ahora puedo utilizar eso, lo mismo que había hecho, si en vez de escoger un diferencial de t, escojo un incremento finito, ¿no? Tendría una cosa como esta, pero ya ahora ya no puedo poner estas cosas, sino que teníamos una desigualdad. ¿Qué era mayor que qué? Siempre. Mayor o igual, como mucho. La distancia recorrida era siempre mayor o igual. Esto en el caso finito. Claro, cuando pasábamos al caso infinitesimal era cuando al hacer el límite teníamos el límite. Claro, esto cómo lo podemos, si yo conozco, imaginémonos que yo conozco la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo, ¿no? ¿Cómo podría hallar entonces, si la pregunta es, hállame la distancia recorrida? ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer? Fijaos, para coger por la definición, lo que tendría es, ¿no? Coger el módulo, supongamos que siempre vamos hacia adelante en el tiempo, si no tendría que poner aquí. Entonces tenemos un diferencial de t es positivo. Entonces tenemos esta relación. Es decir, que el diferencial de S sería esto. Y claro, hallar la distancia recorrida giratorio. Esto tengo ahí tantos números. Que no corresponde a eso, pero esos archivos ya no los necesito guardar. Otros años los guardaba y los tenía que elaborar, pero este año, como están en YouTube, ya no los guardo. Antes hacía un PDF, el año pasado hacía un PDF de ellos. O sea, según iba acá, y este año, como veis, no tenéis esos PDFs. Porque ya que está en YouTube, pues creo que es más fácil y se entiende mejor. Pero bueno, los guardo por si acaso. Es decir, que entonces, si a mí me preguntasen en un delta de t finito cuál es la distancia recorrida, simplemente lo que tendría que es integrar, ¿no? Los límites de tiempo pues, correspondientes. Desde un t sub 1 hasta un t sub 2, ¿no? Diremos, y fijaos que tenemos S1, S2, da igual,
Eso es desde una posición 1 hasta una posición 2. Simplemente. Es decir, que fue lo último que me faltó por poner, que como veis es exactamente lo mismo que tenía en una dimensión. Exactamente lo mismo. Pero cuidado, que aquí en el módulo entonces, ¿qué tendríamos que tener? ¿No? La raíz cuadrada, ¿no? Si tenemos que v tiene como componentes cartesianas v y vz, entonces ¿qué tendremos? Vx al cuadrado más v al cuadrado más vz. Claro, en una dimensión solo teníamos pues, unos términos. ¿Alguna duda? Pues, bueno, pues ahora podemos volver entonces a cerrar esto y volvemos otra vez al movimiento circular. ¿Qué información? Fijaos, o sea, esto es un problema. Ahora, esta parte de teoría la voy a resolver con un problema. Que viene, por ejemplo, en Epiclet. O sea, es un problema en Epiclet y todos los libros del mismo nivel. ¿Vale? Y, por supuesto, los PDFs. ¿Qué información nos dan en nuestro problema? La trayectoria. Es decir, en nuestro problema nos están dando como datos la forma de la trayectoria. No toda la información acerca de la trayectoria, pero sí, digamos, qué forma está trazando el camino que sigue. Quiero decir, no toda la información porque no sé exactamente qué instante de tiempo se va a encontrar sobre ese camino, pero sí la forma. O sea, que algo, parte de información sí nos está dando. Pensad, si queréis, que me dan toda... Si os es más fácil pensar así, decir, yo conozco todo acerca de la trayectoria. Si os es más fácil así, tampoco hay ningún problema. ¿Vale? Fijaos que entonces, en este problema, va a ser justo lo contrario a lo que hacían otros problemas que os planteaba, que nos daban como dato, como información, nos daban la aceleración y las condiciones iniciales, y nos pedían, hállame la velocidad y hállame la trayectoria, la posición. ¿No? Por ejemplo, el otro día en el aula de información. ¿No os dais cuenta? El otro día era aceleración, condiciones iniciales, sácame qué trayectoria sigue el cachaco ese. Omega, o sea, que con el ordenador, si uno tiene las ideas claras. Claro. Pero ahora estamos justo en el problema, en el tipo de problema que yo llamaba 1. Es decir, lo contrario. Ahora me dan cómo es la trayectoria, y me piden hállame cómo es la velocidad y hállame cómo es la aceleración. Perfecto. Yo ya sé qué es lo que tengo que aplicar aquí. Derivar. ¿Está claro? Yo sé, además del otro día, un poco ya, puedo adelantarme, es decir, lo que me va a decir la derivada es información cómo cambia el vector de posición en el tiempo. Y yo ya sé qué dirección va a tener eso. Por ejemplo, esta es, vamos a hacerle aquí, representación gráfica. Fijaos, en la representación gráfica hay muchas formas de hacer una circunferencia en matemáticas. Por ejemplo, estoy utilizando un plot paramétrico. Claro, ¿cómo uso? O sea, la representación paramétrica de una circunferencia, ¿cómo es? Yo sé que conozco el radio de la circunferencia que llamo R minúscula. Lo único que cambia es el ángulo, θ, medido desde el eje X horizontal. Es decir, que tendré para la componente X R coseno de θ, R seno de θ. Puedo hacer, ahí puedo jugar un poco con... Este es el camino, entonces, es mi primer paso. Este es el camino que sigue mi partícula.
No se puede salir de aquí. Bueno, ya veis que pongo el sistema de referencia pues cómodo para mis cálculos, es decir, el centro, lo coloco en el centro de la circunferencia. ¿Entendido? Como siempre uno que tiene libertad de hacer eso, pues hay que escogerlo de tal manera que luego a la hora de trabajar sea lo más fácil, lo menos farragoso posible. Entonces todos estáis viendo ya que ahí, por ahí va a estar, de hecho por aquí va a estar mi partícula más adelante. Bien, si yo os digo, entonces la velocidad va a ser un vector, ¿no? ¿Qué dirección va a tener? Por ejemplo, si la partícula se encuentra aquí, o vamos a ponerlo aquí, si se encuentra aquí, en un instante de tiempo, la partícula justo está pasando por ahí. El vector velocidad, o sea, que habrá que decir cuál es la dirección, cuál es el sentido y cuál es el módulo. ¿Puedo decirlo así sin más toda la información? No, pero sí una parte de la información. ¿Cuál? Mx es igual a 0 y en el eje Y es negativo. A ver, espera, ¿qué es la? En el eje Y es negativo y en el eje X en ese momento es 0, pero va siendo negativo poco a poco. Para que, o sea, va bien encaminado, pero no está bien del todo. ¿Por qué negativo? No positivo. Yendo hacia abajo, nosotros hemos... Yo no he dicho hacia dónde se está moviendo la partícula. Yo he hecho una foto. Tú estás viendo, imagínate que deja una trayectoria, ¿no? Que va marcando la trayectoria, deja arena en el suelo, de alguna manera. Un marcador, ¿no? Pero tú te haces la foto y te la enseñan. Y justo la partícula la ves ahí, pero no sabes qué ha sido antes y qué ha sido después. Claro, lo que ha dicho nuestro compañero es simplemente decir cuál es la dirección. Es dirección tangente a la trayectoria entre los puntos. Por eso he puesto aquí para que la contestación fuese la dirección es naturalmente vertical. O sea, que se ve bien. David, no sé si apuntando hacia arriba o hacia abajo, eso depende. Claro, si me enseñasen dos fotos muy cercanas, yo podría aproximadamente decir si va hacia abajo o hacia arriba. Pero como solo tengo una, no lo puedo saber. ¿De acuerdo? Aquí, entonces, tendríamos que sería una dirección horizontal y en cualquier punto es la dirección tangente a la circunferencia. O sea que algo sí sabemos, ya de lo que sabemos en general en tres dimensiones, ¿no? Es más, podríamos también, claro, sin hacer ningún número, sin tocar la tiza, el bolígrafo podría preguntaros, dar una vuelta de tuerca y decir, ¿y el vector aceleración? ¿Qué creéis? ¿Que podríamos decir algo acerca del vector aceleración? Hombre, alguno ya ha visto que ha empezado picándole diciendo, oye, ¿recordáis lo de la aceleración centrípeta? Centrípeto significa hacia adentro. Entonces uno diría, pero bueno, imaginaos, ahora hay gente que no ha cogido la física, no se acuerda de nada, es decir, solo tiene lo que le he intentado explicar. O venía con eso solamente, olvidándonos de eso de la aceleración centrípeta, decir un poco acerca de cómo es la aceleración. Uno diría, hombre, imaginémonos que tengo aquí la partícula, tengo la velocidad, hagamos, ahora sí digo, va hacia arriba, vamos a suponer que va hacia arriba. Entonces tengo un vector vertical velocidad, ¿no? Y en un instante posterior tendré la partícula por aquí, estoy diciendo que sigue un movimiento contrario a las agujas del reloj. Y la velocidad será tangente a la trayectoria, es decir, se ha inclinado un poco, también en el sentido, ha girado un poco en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la aceleración lo que me va a dar es precisamente cómo es el límite, el incremento, la diferencia entre esos dos vectores, el segundo menos el primero, dividido por cuánto tiempo ha pasado. Fijémonos en el numerador, la diferencia entre los dos vectores. Cada uno está diciendo, está apuntando hacia acá y el otro hacia acá. Es decir, que yo voy a tener un vector que está apuntando, hombre, cualitativamente hacia la izquierda, incluso con un poco de inclinación si uno hace el dibujo bien. Vais a la clase de Jaime, y si trabajáis bien en dibujo técnico, os saldría un vector muy bonito torcido hacia la... O sea, apuntando en esa posición que he escogido yo, apuntando hacia la izquierda, uno vería, ¿de acuerdo? Haciendo la resta de los dos vectores. Y bueno, lo de la inclinación, pues eso ya depende de si uno es chapucero o no a la hora de dibujar. Es decir, que algo, apuntando claro hacia la izquierda, inclinado hacia adentro, efectivamente está apuntando hacia adentro de la circunferencia. Si uno lo coge y lo hace por aquí, justo lo mismo, vería que también tendríamos una dirección que es, y un sentido que es apuntando hacia dentro de la circunferencia. Hacia dentro, en cualquier posición, veríamos que es hacia dentro de la circunferencia.
cualitativamente. Es decir, que ya uno, sin el tocar y fijándose cómo son los vectores de velocidad, la velocidad sabemos que es siempre tangente a la trayectoria, llega a saber algo acerca de cómo es la aceleración. Pero más importante, o sea, eso es cualitativo, hay que tener muy claro que la aceleración lo que me va a dar es información acerca de los cambios en el vector velocidad. Lo que acabo de decir se refiere a cómo cambia la dirección en el vector velocidad. Evidentemente, la aceleración también me tiene que dar información acerca de cómo cambia el módulo de velocidad. Ambas cosas. ¿De acuerdo? Es decir, imaginaos por un momento, se trata de un movimiento circular uniforme. Es decir, que esto lo recorre con una velocidad en módulo que es constante. Una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, como un reloj. ¿No? Ahí el módulo de la velocidad es constante. ¿La aceleración cómo es? ¿Cero? Uno diría, esa es la cantidad. En un movimiento circular uniforme, módulo de la velocidad constante, no cambia la velocidad, por lo tanto, fijaos, ese sería el proceso mental, es decir, por lo tanto la aceleración es cero. Mal. Una cosa es que el módulo sea constante y otra cosa es que el vector velocidad no cambie. Cambia el vector velocidad, estáis viendo cómo su dirección está cambiando constantemente. Por lo tanto, siempre que haya cambios en el vector velocidad, no forzosamente su módulo, sino también su dirección, entonces la aceleración va a ser no nula. En un movimiento curvilíneo, circular, por ejemplo, siempre forzosamente la aceleración es distinta de cero. ¿Por qué? Porque la dirección del vector de velocidad cambia, algo cambia. ¿Entendido? Sí. ¿La aceleración tangente también? Bueno, eso depende. Ahí, claro, ahora uno dice, hombre, ahí aceleración centrípeta va a haber otra cosa. Claro, la aceleración centrípeta, adelantándome un poco, me va a dar información acerca de cómo son los cambios en la dirección del vector de velocidad. Y los cambios en el módulo de la velocidad, esa va a ser, esa información me la va a dar lo que se conoce con el nombre de aceleración tangencial. Es decir, que va a ser bonito en el sentido de que podemos separar, vamos a poder separar las dos cosas en dos términos, que van a ser dos aceleraciones. ¿De acuerdo? La aceleración total va a ser la suma de ambas, de esos dos vectores, de la aceleración centrípeta y de la aceleración tangencial. Pero es bonito en el sentido de que podemos separarlo. Me fijo primero cómo cambia la dirección, perfecto, me dice cómo es la aceleración centrípeta. Me fijo cómo cambia en el módulo la velocidad, eso me va a dar si cambia en el movimiento circular uniforme, por lo tanto la aceleración tangencial va a ser cero, porque el módulo de la velocidad no cambia. ¿Entendemos? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar hacer y representar. ¿De acuerdo? Muy bien. El sistema de referencia lo pongo como habéis visto ahí en la pantalla. Y las coordenadas, entonces, es en el plano. Ya me quito el eje Z, que es perpendicular al plano XY, donde he elegido el plano XY de tal manera que contiene mi trayectoria circular. ¿De acuerdo? En coordenadas polares. Habéis visto, ¿no? Entonces tengo R coseno de θ. Recuerdo que si esta es la posición de la partícula, ¿no? Esto es R, estoy llamando θ, este es el eje X y este es el eje Y, vertical. La coordenada X es R, coseno de θ, y la coordenada Y es R, seno. ¿Dependen del tiempo? Sí. ¿A través de qué? ¿Del radio? No, el radio es constante. A través de él. Bueno, ahora, por ejemplo, ya puedo definir incluso una nueva magnitud física, que es la posición angular. Es decir, que a mí me dicen, claro, me está diciendo, me dan θ, y yo sé, en este movimiento sé que R es constante, por lo tanto, me dicen, θ vale tanto, pues yo sé dónde se va a encontrar la partícula inmediatamente. Eso se llama la posición, naturalmente, en radianes, estamos en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Me podrían dar toda la información acerca de la trayectoria, ¿qué significa? No solo que me den cuánto vale R, sino además explícitamente cómo varía esto. Yo no lo voy a dar.
Por eso digo que me dan la forma de la trayectoria, pero no os voy a dar exactamente todavía cómo depende el ángulo en función del tiempo. Es decir, que esto puede hacer cosas muy curiosas, puede ir en el sentido antihorario, cambiar de opinión, volver en el sentido horario, cambiar de opinión, volver en el sentido antihorario, acelerarse, frenarse, es decir, no tiene por qué ser un movimiento circular uniforme ni muchísimo menos. Siempre que siga encima de ese camino circular, eso va a ser una trayectoria circular. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a por la velocidad. A través ¿no? Tendremos también las coordenadas cartesianas Vx y V, ¿no? Vx, ¿cuál va a ser? La derivada de x con respecto al tiempo, y Vy, la derivada de x punto, y punto. Nada, eso es lo mismo que el otro día. Pero ahora ya sé algo de, ¿no? Cómo es x y cómo es y, o algo de ello. Es decir, que ahora tendremos aquí x punto. Y vamos a recordar que x era r o seno de y r seno de. Pero vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Qué tendremos? R es constante, por lo tanto, R permanece constante. ¿Depende algo del tiempo? Aquí la dependencia del tiempo la tengo dentro. Voy a aplicar la regla de la cadena, ¿no? Es decir, primero derivo con respecto a θ, y coseno va a ser menos el seno de θ por... Voy a poner la derivada de θ delante del seno para que no haya problemas. ¿No? Eso es aplicar la regla de la cadena. ¿O no? Y para ahí pues tendremos una cosa parecida, pero en este caso es positivo, R por el coseno. Es decir, que lo podría poner aquí también con un puntito, no hay ningún problema. Podemos definir una nueva magnitud física si yo sale de forma natural. Aquí lo que me está diciendo el θ punto es cómo cambia el ángulo, la posición angular en el tiempo. Por lo tanto, a eso se le llama velocidad angular. Es decir, y voy a utilizar ¿qué letra? La letra griega omega. Menos R omega, no W, es omega. Ya sé que da igual llamarlo, pero se utiliza omega. Seno. Y esto sería más R omega coseno. Es decir que, definición, omega, que es en metros por segundo en el sistema internacional, y es simplemente la derivada de θ. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tal como os lo estoy yo poniendo, si yo os preguntase, ¿es una magnitud física escalar o vectorial? ¿Qué contestaríais? El 10. ¿Eh? Escalar, eso es lo que tendréis que decir y es lo que estáis viendo en la pizarra. Bueno, para vosotros, en primero, lo podéis utilizar como escalar, pero simplemente dejaros caer que eso no es cierto, sino que realmente la velocidad angular se define en general en un movimiento más complicado que todo esto, que sería, pues, por ejemplo, para la asignatura de segundo y los industriales, pues lo que vemos es que la velocidad angular es un vector. La velocidad angular realmente se puede definir como un vector. ¿De acuerdo? Pero para vosotros simplemente es dejároslo caer para que, ¿no? Decir, bueno, cuidado, para cosas sencillas como estas no va a haber ningún problema y trabajamos con él como un escalar. Alguien preguntaría, oye, tengo curiosidad por saber cómo sería este problema el vector de velocidad angular. Bueno, el módulo lo estáis viendo,
Su componente, bueno, más que el módulo, su componente a lo largo de qué dirección. La dirección perpendicular al plano XY, es decir, el vector velocidad angular tiene la dirección del eje Z. ¿Positivo o negativo? Bueno, dependiendo de si esa cantidad que he hallado aquí es positiva o negativa. Se utiliza la regla de la mano derecha, uno se pone sobre el dibujo y dice gira en el sentido antihorario. Fijaos, el eje Z, ¿qué sentido tiene? Los ejes cartesianos X y Z. Yo hago girar el X hacia el Y, es decir, que el Z sale de la pizarra, sale de la pantalla, positivo saliendo, es decir, que si gira en el sentido antihorario, el vector velocidad angular, digamos, tiene una componente Z positiva. Con esto ya liquidado, no digo más. En este caso, por eso uno dice, como no cambia su dirección, por eso podemos considerar simplemente la componente Z del vector velocidad angular, porque las otras dos son cero. Pero para vosotros, trabajad como si fuese en escala. Bien. Os habéis dado cuenta de que estoy utilizando la misma letra que se utiliza en el movimiento armónico simple para la frecuencia angular. ¿Son la misma magnitud física? No, es la misma. Tiene las mismas unidades y tiene todo. Pero es lo mismo, no, no es lo mismo. Claro, hay un problema en el cual, digamos, una me da la otra. Fijaos qué problema es. Es un problema, si yo hablo de un movimiento armónico simple, hablo de un movimiento que se repite. ¿No? En el tiempo. Un movimiento circular uniforme se repite en el tiempo. Está dando vueltas, yo miro otra vez, está dando vueltas de la misma manera, es decir, es un movimiento repetitivo. Es decir, que en ese caso, uno está viendo decir, sí tengo un movimiento repetitivo y tengo un movimiento circular. En ese caso, ambas magnitudes, la velocidad angular y la frecuencia angular, cómo se está repitiendo ese movimiento, nos van a coincidir solo en ese caso. ¿Está claro? Cuidado con eso, porque si tenemos un movimiento que ya no es circular, pero no es uniforme, entonces ya la cosa cambia. Sí. La parte superior de la circunferencia en este caso no sería la misma que el principio del movimiento armónico simple. Perdona, repite la pregunta. La circunferencia, la parte superior. ¿Parte superior? ¿A qué te refieres con parte superior? En el eje X, la parte superior del eje X, perdón. Es lo que, a ver si van por ahí por ahorrarnos un poco de tiempo. Lo que vamos a ver es que es una composición de dos movimientos armónicos simples. Uno para el eje vertical y otro para el eje horizontal. Que se comporta como un movimiento armónico simple para él. Lo vamos a... ¿Queréis verlo? Lo vamos a ver. Podemos verlo. Claro, tengo que hablar ahora, ya sí tengo que hablar de un caso particular de movimiento circular, ¿no? Movimiento circular uniforme. No esto iba a salir, o sea, que lo tengo, fijaos si... Tengo la demostración en una clase de Walter Regus, muy bonita, movimiento circular uniforme. Viene que al pelo esta pregunta. Si yo digo que es un movimiento circular uniforme y me dan, entonces, ¿con qué velocidad angular se mueve? Omega. ¿Cómo cambia el ángulo? Esto es un dato, es constante. Es constante, ¿no? Y me dicen cuál es la posición angular inicial en un instante inicial. Theta, tita, en t igual a 0, lo llamo tita 0. Yo digo, ¿cómo es el ángulo para cualquier instante de tiempo? O sea, ya. Este es un problema de cinemática, ¿no? Puro y duro. ¿Cómo se llama? Rápido. Ah, integrando, muy bien. Si es una pregunta tonta. Lo mismo que hacíamos antes en una dimensión. Claro, esto
esto sale fuera de la integral, es decir, que tendremos omega con los límites de integración, pues fijaos, el θ 0, θ general, ¿no? Un t sub 0 hasta un t, es decir, que tendríamos que θ sería igual a θ 0 más omega por d menos t sub. Si escogemos el t sub 0 por simplicidad que sea igual a 0, ¿no? Si es igual a 0, pues entonces tendríamos θ 0 más omega. Es decir, que en x y en y, yo ahora en este caso, fijaos, tendría ya r coseno, pero θ ya sé cuál es. θ es omega t. Dejadme poner primero el omega t delante, da igual. θ 0 más i igual a r seno de omega t. 0, ¿no? Es lo que teníamos antes. Claro, aquí es, por eso digo, aquí ya uno dice, en el movimiento armónico simple, teníamos una cosa parecida, en una dimensión, a lo largo del eje X, este es el origen de, está oscilando alrededor de la posición de equilibrio, la posición de equilibrio está en el origen de coordenadas, entonces que teníamos X de t a coseno de omega t más d. Claro, es uno dice, anda, más, si tengo aquí esto, o lo puedo poner en función del seno, simplemente por un desfase de quimerios. Entonces, uno dice, claro, es igual, es lo mismo, la misma expresión. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que si yo me fijo únicamente en la coordenada X o en la coordenada Y, lo que tengo es un movimiento armónico simple. Efectivamente. He dicho que lo vamos a ver, vamos a verlo. En el curso 803 de Walter Lewin, trata únicamente de oscilaciones y ondas en la primera lección de introducción. O sea que aquí trata de movimientos repetitivos y cómo se transportan en el espacio. To call initial conditions. It's independent on how I start the experiment off. It's Ahí fijaos, está explicando el movimiento armónico simple. Está explicando el movimiento. Y uno de los muchos ejemplos que hace en esta primera lección de introducción es un movimiento circular uniforme. También lo podemos considerar como una composición de dos movimientos armónicos. Independent of phi, and everything works. A ver si me acuerdo. Simple. Sí, quieto. We then, Un poco más. if a spring oscillates in a simple harmonic fashion, Lo que hace, vais a ver ahora en el movimiento, es que él tiene una manivela, con una bola en el extremo de la manivela, ¿de acuerdo? Y está todo unido a un motor. El motor hace girar la manivela de forma uniforme, el movimiento circular uniforme de la bola que está en el. Y aparte tiene un muelle con una bola igual, que qué casualidad, la frecuencia de oscilación, fijaos, porque en esas dos expresiones que yo tenía antes aquí, ¿no? Aquí estoy utilizando, fijaos, la misma ley. Entonces, si yo quiero que sean exactamente el mismo movimiento armónico simple, o el mismo, digamos, el mismo tipo de movimiento, simplemente tengo que escoger que la frecuencia angular omega sea lo mismo que la velocidad angular. Y eso es lo que él escoge aquí en su clase. Escoge un muelle con una constante de fuerza de tal manera que la frecuencia natural de oscilación del muelle es justo la misma velocidad angular con la cual el motor hace girar la bola. Y va a proyectar, y ahora dice uno, para que uno vea que es el mismo movimiento, coge un foco y va a proyectar la sombra de ambos, ¿no? Es decir, que lo que vamos a ver es la componente vertical de la manivela en el movimiento circular. Y vamos a ver cómo las dos sombras siguen una a la otra perfectamente. ¿Entendido entonces cuál es lo que intenta hacer? and we have such a spring here. Why? Because if you can do
me a favor and get it up here, then I should be able to demonstrate that a uniform circular motion projected on the wall, we call shadow projection, should be able, thank you Marcos, should be able to have the same motion as my spring, provided, of course, that we very carefully make the period of oscillation of the spring exactly the same as the time for this object to go around. We then shadow project it on there, and then I will even try to release this one, it's very difficult, at the same time that this one is here, and what you will see then, you will see the uniform circular motion projected becomes a simple harmonic motion, and you'll see the spring simple harmonic. And so we'll try to do that in shadow projection. We'll make it a little darker. And for that, I need some light here. It's here. Okay. And we oh, someone already turned it off. So here you see the spring, and there you see this object, which is rotating in a circle. But you think it's a simple harmonic motion, and that's of course my objection, my objective. So now that is difficult. I will have to block you for a few seconds. I will try now to release this at the same time and also at the same amplitude. Ugh! Boy, that wasn't my best day, was it? No. No. Oh, this is perhaps the best I can do today. So they don't go exactly next to each other, but you see they have the same period, and they both represent simple harmonic oscillation, the spring, because we just calculated that, and the projection of the uniform circular motion. So, if we return to the spring, yeah, maybe we should remove this. If we return to the spring, then we have a period for the spring system, which is 2 pi Continuemos. Este era este caso particular. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es, digamos, hay alguna relación entre la velocidad angular y el módulo de la velocidad? Teníamos fijaos, Vx, Vi, tenemos menos R, voy a utilizar aquí la omega, por el tenía aquí, no, aquí tenía el coseno, ¿no? Sí, tenía aquí el coseno. ¿Tenía el coseno o el seno? El seno. El seno de θ. Y aquí teníamos más R omega coseno. Aquí está. Y ahora yo me pregunto, módulo. Módulo de la red. Le quito el signo del vector y uno diría, pues, sencillo, ¿no? Vx al cuadrado más Vi al cuadrado. Es decir, que lo que tendremos aquí será la cuadrado, la raíz cuadrada, R cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de θ más, bueno, puedo sacar factor común, aquí tengo también R cuadrado, omega cuadrado,
coseno cuadrado de theta, claro, esto es igual a 1, es decir, lo que tenemos aquí es Rm, ¿no? R cuadrado menos cuadrado, raíz cuadrada, Rm. ¿Estamos aquí? Es decir, que ahora veis otra expresión que os sabéis probablemente de memoria. Si os sabéis la de v cuadrado dividido por r, forzosamente os sonará la de v. O sea que esa es otra expresión. Ahora cuando he visto tu cara, es decir, ¿te sonaba esta expresión? Y si te hubiese dicho, demuéstramelo, ¿no? Así, no en frío. A lo mejor pensándolo, pues sabrías darme alguna explicación, pero realmente esas cosas que os habéis aprendido de memoria, en inmensa mayoría, ¿y de dónde salen? Bueno, ahora habéis entendido de dónde salen. Hay algo, digamos, aquí, ¿no?, extraño, raro en la forma de demostrarlo, no tan sencillo como saber qué es la velocidad, qué es la posición, qué es la velocidad y qué es la aceleración. Ahora, vale, ya pasaremos a la aceleración. ¿De acuerdo? En la dirección ahora, pero fijaos, todavía más. Yo ya sé que es tangente a la trayectoria, pero quiero demostrar. O sea, que si yo os preguntase ahora, demostrad que V es en cualquier punto, naturalmente. En cualquier punto de su trayectoria. O sea, esta es mi pregunta. Demostradlo. ¿Qué haréis? ¿Vale? ¿Se os ocurre algún método sencillo, rápido, limpio? La ecuación recta tangente. Más rápido. Con una sola operación. Quiero demostrar con una sola, o sea, mi ayuda es, quiero demostrar con una sola operación que, o sea, digamos, os restringo más, ¿no? Es decir, pero me lo tenéis que demostrar con una sola operación, solo dejo un tiro. Aunque ahora hablar de tiros, la verdad es que no es visto lo visto en Estados Unidos, no es lo más. Desde luego, ahora, desde luego, madre mía, qué mentalidad, ¿no? Es increíble. Es tremendo. Y que haya gente, a mí me sorprende que haya gente que diga que no, es que en Connecticut las leyes eran tan restrictivas que estaba prohibido entrar con armas a todo el mundo, pero también a los profesores llevar armas, ¿no? A mí me sorprende, o sea, es una mentalidad que me sorprende decir, si hay que explicar que si tienes que ir con un pistolón, o sea, yo aquí con una pistola, o sea, acaso alguna, cuidado, no veáis, en Colombia, en los años duros, iban los maestros con la pistola encima. O sea, que eso sí existe. Que si yo hubiese estado en Colombia dando clases, también hubiese llevado la pistola probablemente encima. ¿Por qué? Porque te estás jugando la vida. Pero claro, uno tiene que pensar cómo es la situación. O sea, si llegas a eso, si estás en una guerra civil, una guerra todos contra todos, la droga, lo que sea, ¿entendido? O sea, es una situación que si se llega a eso uno tiene que saber a lo que juega. Claro, si esa es digamos, la situación que quieren en Estados Unidos, es decir, tengo que ir, por si acaso me entra uno ahí y le tengo que pegar un tiro, pues claro, digamos, una de dos, o sigo eso o huyo del país. No quedan dos opciones. Por eso digo que es una mentalidad difícil de decir, que haya gente que pueda decir eso, madre mía. Si para defenderte solo, digamos, ya como mucho dices, para defenderte en casa, una pistola, ¿vale? Perfecto. Vamos a ponernos, ¿no? Decir, vale, quiero una pistola en casa por si entra alguien. Vale. Pero decir, un fusil de asalto. Y cientos de balas especiales. ¿No os dais cuenta de que ahí hay algo, ¿no? Lo mismo, pero no penséis, ¿eh? Y nosotros hemos tenido también nuestras cosas raras. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en la que estamos en España? También porque no nos hemos dado cuenta de cosas que son evidentes. Que explicar cosas evidentes, tener que explicar cosas evidentes, llega a situaciones como las que estamos nosotros ahora mismos. Bueno, tener que explicarle a alguien, desde mi punto de vista en Estados Unidos, decir que esa situación, llegar a eso es terrible, pues claro, hacer ese esfuerzo de decir, es que algo no funciona en la cabeza del personaje.
Hago yo esa comparación que no es, reconozco, muy quizás conveniente en esta situación, porque son dos cosas diferentes, pero no, es una cosa de tremendo. Bueno, por eso me ha venido a la cabeza lo del giro ahora que me decís, solo tenéis una oportunidad. ¿Cuál es? Producto escalar. Muy bien, producto escalar, exactamente. Producto escalar, lo pongo en cuenta. ¿Producto escalar de qué? ¿De qué? ¿Y de la? O sea, bueno, de la trayectoria eso no es un vector. Dime, ¿el producto escalar de qué? Dos vectores. Es que la trayectoria yo no sé qué vector es. Si me lo dices. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que trayectoria, dime, ¿qué vector es la trayectoria? Yo no. Estás a punto, ¿eh? Muy bien. O sea, es simplemente el que me marca la trayectoria de la posición. ¿Tu nombre es? Jorge. ¿Jorge? Villa. No, es muy sencillo. Ahora, pegaos y daos con la cabeza en tenis. Algo tan sencillo, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues es la ilustración. ¿Por qué? Cuidado en este caso. Porque hemos escogido el sistema. Siempre sería así. Si yo fuese un poco mal y os preguntase eso, siempre sería así. O sea, si V por R, el producto escalar, me tiene que dar 0. ¿Siempre sería así? Bueno, solo porque yo he escogido el sistema de referencia con el origen en el centro de la circunferencia. Si no, ya no. Cuidado, pensando, Jorge, ¿no? ¿Te das cuenta? Si yo cambio, ¿no? Ahora que pongo la circunferencia desplazada, entonces uno ya ve claramente, anda, ¿verdad? El vector de posición sigue siendo un vector de posición, no hay ningún problema. Pero ya el producto ya no es eso. O sea, que es correcto, en este caso, porque hemos escogido por sencillez. Pero es válido, porque yo he partido de eso. O sea, no es decir, bueno, pues ahora no vale, ahora porque no vale. Sí. ¿No? R. Y tengo que demostrar que es 0. Yo tenía aquí, esto será simplemente R por V, ¿no? X por Vx más Y por V. Teníamos R coseno de θ por, aquí ya le saco un signo menos R cuadrado, omega, coseno de θ, seno de θ, eso sería la primera, ¿no? Y la segunda, con un signo menos, tengo R seno de θ, y luego tengo aquí otro R cuadrado, omega, pero el coseno de θ, es decir, los mismos términos con un signo cambiado, sale 0 para cualquier esfera. Esto no es para una posición determinada. Por lo tanto, está demostrado que son perpendiculares y tal como lo tenemos, entonces no queda más remedio que sea tangente, porque R me está dando precisamente como es la circunferencia. Vale, muy bien. Sí. ¿Con cuál? ¿Perdona que es esto? Sí, no, pero... Claro, sí, o sea, pero... Sí, pero lo que te dice es la operación es la misma. Tú me la quieres hacer de otra manera, pero yo creo que es mejor así, ¿eh? O sea, si no tienes que empezar a buscar algo. Bueno, y si yo os dijese... No quiero hacer... Bueno, quiero ponerlo aquí. Si no lo vais a hacer. Vx menos R, omega, seno de θ, y VI. Y ahora la pregunta es, ¿quiero un vector unitario? Un vector un vector unitario en la dirección, ¿en qué dirección del espacio? En la dirección tangente. A la trayectoria. Bueno, es fácil, ¿no? Quiero un vector unitario
Fijaos que me va a dar únicamente información acerca de una dirección del mismo. Que sea tangente a la trayectoria, ¿qué tendría que hacer? Fácil, pero voy a llamarlo un subtexto, gorrito. Este signo de vectores, que significa resultado. ¿Qué tendría que hacer? Pues cojo un vector que tiene esa dirección en el espacio, pero yo ya sé cuál es, la velocidad. Y lo divido por su módulo, por el módulo. Y ahora tendría entonces decir cuáles son las componentes. Si tengo que dividir, ¿por qué tengo que dividir? Esto es omega por r. Por lo tanto tendré menos tendría menos seno de θ más. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? He dividido esto por la primera, simplemente. Para cada posición angular determinada, donde se encuentra, ¿cuál es el vector unitario tangente a la trayectoria? Este. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el sentido? Sigue el sentido de la velocidad. O sea, que escojo el sentido siguiendo la velocidad. Siguiendo el movimiento. Porque podríamos escoger el sentido contrario. Y si yo quiero hacer lo mismo, ahora veréis por qué quiero hacer esto. Ahora resulta chocante, es decir, si quiero escoger vectores unitarios. Y si yo os pidiese un vector unitario en la dirección radial. Radial. Uno dice, hombre, precisamente tengo el vector de posición R. Vamos a llamarlo U sub R. ¿Sí? Simplemente divido R por el módulo de R. Es decir, que tendré algo tan sencillo como el coseno de θ, que fijaos, recordad que teníamos R coseno de θ, R seno de θ, pues tengo aquí las componentes son coseno de θ, seno de θ. ¿Entendido? Esto os puedo ir adelantando. Quiero saberlo porque quiero saber luego, cuando llegue la aceleración, ahora voy a hacer la aceleración, quiero precisamente demostraros que se puede poner como suma de dos términos. Como suma de dos términos. Entonces, precisamente por eso quiero proyectar. Luego proyectaré el vector de aceleración sobre una dirección y sobre la otra. Y veremos precisamente que en la dirección tangencial lo que tendré será, claro, la componente tangencial de la aceleración tangencial, y en la dirección radial, fijaos que esto es apuntando hacia afuera. Apuntando hacia adentro, si yo quisiese un vector unitario, si yo lo llamase centrípeto, ¿no? Simplemente tendría que meterle, cambiar el signo, está sentido con eso, ¿no? Porque se está apuntando hacia afuera, apuntando hacia adentro, es meter un signo. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a por la aceleración. Lo que vamos a hacer es la derivada segunda. Teníamos, a poner la velocidad aquí, menos R, omega, tenemos el seno de θ, más R, omega. Aquí tendremos lo mismo, dos componentes, AX y AY. Fijaos que la AZ, uno diría, ¿y AZ a lo mejor hacía? No, porque fijaos sería AZ la componente, la derivada de VZ respecto a ti, pero como esto es cero, pues seguimos, va a ser un vector contenido en el plano. Va. Y ahí vamos a hacer la pelada. Cuidado ahora, ¿eh?
porque aquí teníamos que esto era θ punto. Esto es θ punto. Y estamos en el caso general. O sea, yo simplemente sé cómo es la trayectoria, pero no sé más. Lo digo porque como hemos estado pinchando a veces diciendo movimiento uniforme, ahora estoy bien, solamente sé la trayectoria, pero no sé más. Vamos a hacerme la derivada esta. Primero para la componente x. Tengo menos r omega seno de θ. A ver, r es constante. A ver. Con que me digáis cuántos términos va a tener, cuántos términos tengo que tener. ¿3? 2. Bueno, eso es darse cuenta de que omega depende del tiempo. Eso es lo único que quería que os dices. Cuidado. Es decir, que ahí no sé si te habéis dado cuenta de que aquí la dependencia del tiempo está aquí y está aquí. Que no es constante, por eso dice que no es uniforme. Entonces tenemos menos r. Vamos a hacer primero la de esto sin derivar, es decir, menos r omega por la derivada del seno, coseno de θ, por la derivada de θ con respecto al tiempo, que es omega. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer término. A ver el segundo término. Tendría aquí menos r seno de θ por la derivada de omega con respecto a y ahora para él. Tendríamos aquí una cosa parecida, r omega, la derivada del coseno es menos, cuidado, menos el seno, y por la derivada de θ con respecto al tiempo, menos r omega para el seno. Y ahora tenemos la derivada, la siguiente es menos r coseno de θ, y la derivada de omega. 4. Sí, en un caso particular solo tendría 2. Si es un movimiento circular uniforme, omega es constante y este no existen. Y no son 0, no existen, sino que son 0, ¿no? Porque la derivada de omega con respecto al tiempo es 0. Pero en general, ¿no? Bien, y uno dice, menudo... Bueno, podemos definir otra magnitud física, aquí. ¿Cómo son los cambios de la velocidad angular con respecto al tiempo? ¿Cómo lo vamos a llamar? La aceleración angular. Y voy a utilizar la letra griega alfa. También el mismo comentario que hice rápidamente para vosotros es un escalar, pero en general las cosas se complican en movimiento. ¿Cuáles son las unidades? Por supuesto aquí. Es decir, que aquí podríamos poner alfa, puedo borrarlo. Aquí también lo dejamos así más bonito. Y ahora, a la vista de esto, que uno dice, menudo cosa complicada. Bueno, como ya antes os pinché y dije, vamos a ver cuáles son las direcciones, pues uno está fijándose, voy a poner aquí abajo cómo eran los vectores unitarios. Teníamos u de r, ¿no? Teníamos que era el coseno de θ, seno de θ, o mejor, u de c, centrípeto, apuntando hacia adentro, y el tangencial, ¿cuál teníamos que era el tangencial? Menos seno de θ, coseno de θ, ¿no? Menos seno de θ, coseno. Y a la vista de esto, es decir, aquí tengo una cosa, una combinación de ellos. Bueno, yo tengo aquí coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ más coseno de θ. Claro, efectivamente, puedo poner, voy a borrarlo ahí arriba para no tener que...
podemos poner entonces la aceleración, el vector aceleración, como suma de dos vectores. Uno que voy a llamar la aceleración centrípeta y uno que voy a llamar la aceleración tangencial. Muy importante ahora, entonces, la aceleración siempre es suma de los vectores de aceleración. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Fijaos lo que tenemos aquí. En el eje X pues tenemos R omega cuadrado. Vamos a sacarlo fuera de... R omega cuadrado. Seno de θ, es decir, que la aceleración centrípeta, claro, es R omega cuadrado por los unitarios. Y la aceleración tangencial, ¿qué tendría aquí? Pues tendría R alfa menos seno de θ coseno de θ, es decir, lo que tengo es por eso sé lo que llamo aceleración tangencial tiene qué dirección, tiene la dirección tangencial del punto de la trayectoria, y este pues, tiene una dirección que es radial y apuntando hacia adentro. Bueno, nos queda, cuidado, es decir, lo de v cuadrado dividido por r, porque yo me lo he aprendido como v cuadrado dividido por r, diría alguno, y ahí no veo v cuadrado dividido por r. Fijaos, en la aceleración yo sé que v era igual a r, omega por r, ¿no? Es decir, que omega va a ser v dividido por r. Si yo sustituyo esto aquí, tendría v cuadrado dividido por r cuadrado por r. El módulo es v por r. Importante, aquí uno podría decir, el sentido podría cambiar, o sea, se podría dar el caso de que, ¿no?, esa aceleración centrípeta, es un vector, pues no esté apuntando hacia adentro, sino que todo el caso esté apuntando hacia afuera. ¿Es eso posible? No, imposible. No, estoy fijándome en esto, o sea, la razón no es... Ahora es razonar eso, a la vista de esto, no porque lo hayáis aprendido, sino uno dice, es imposible. Ya no necesito ninguna figura, ningún dibujo. Esto es positivo. Esto es positivo, es el radio de la trayectoria. Por lo tanto, todo es positivo. No puede ser negativo jamás. Por lo tanto, siempre va a ser apuntando hacia adentro. Comiendo. Que siempre, si no se murmuras tanto por ahí, dile a tus compañeros callados que siempre está apuntando hacia adentro. ¿Por qué? Porque esto es un vector cuya dirección es radial apuntando hacia adentro. La única manera de que apuntase hacia afuera es que esto que tengo aquí delante cambiase su signo. Y eso es imposible porque es siempre positivo. Es algo elevado al cuadrado. El radio de la trayectoria es una cantidad positiva, no puede ser negativa. Por lo tanto, siempre, ¿qué es lo que cualitativamente uno ve? ¿No? Esa es la explicación que veis en muchos libros, ¿no? Eso es decir, por ejemplo, en los PDFs, en cualquier otro libro, es que eso es más... ¿no? Pero es una demostración que yo ya no hago. La demostración, llegar a esta expresión gráficamente, ya no lo hago. Lo tenéis en los PDFs y en cualquier libro, porque todo es
Yo ya lo hago así, ningún problema. ¿Vale? O sea, el problema es, os doy la trayectoria, dame la velocidad y la aceleración. Ese es el problema. Bien, ¿y cómo es la...? Y en el caso de la aceleración tangencial, pasa... Sí. Una pregunta, la aceleración centrípeta, si imagínate que tienes que buscar la aceleración centrípeta no la dibujamos. Sí, ahora lo vamos a ver. La voy a dibujar con matemática. Ahora veréis los vectores, no os preocupéis que ahora lo vais a ver. O sea, está bien, gracias por... O sea, no solo es hacerlo matemáticamente, sino dibujarlo. Aunque creo que cuando estoy diciendo la dirección radial, no está pensando, pero ahora te lo hago. Por supuesto. Pero quería antes de eso decir, bueno, ¿pasaría algo, Miguel, lo mismo con la aceleración tangencial? Claro, uno diría, bueno, R es positivo, pero alfa, cuidado, alfa puede ser, dependiendo del caso, positivo o negativo. Si está acelerándose, es positivo. Si está decelerándose, es negativo. Por lo tanto, depende. Y por supuesto, si no se acelera angularmente, es cero para ti. Pero cuidado con esto, muy importante. La dirección tangencial, este vector, tiene un sentido que viene dado por la velocidad. ¿Está claro? Es decir, que, cuidado, vosotros os fijáis, la dirección tangencial, cómo es la velocidad, cómo se está moviendo y tenéis el sentido correcto. Por cierto, a estas dos direcciones en el espacio se las llama o estos dos ejes, ¿no? Porque tengo dos ejes, uno radial y uno tangencial. Le llaman ejes intrínsecos al movimiento. ¿Por qué son intrínsecos? Porque dependiendo en cada posición de la trayectoria, ya veis que los ejes van cambiando, ¿no? No es la misma dirección. Nosotros lo estamos viendo desde fuera, estamos viendo cómo es la dirección de uno y de otro en diferentes posiciones y vemos cómo gira. ¿De acuerdo? Es montar un sistema de referencia encima del cuerpo. Y a eso, en su trayectoria, eso se le llama intrínseco al movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, los ejes intrínsecos tendréis el eje tangencial, sentido nos lo da la velocidad, y el eje centrípeto, radial hacia adentro. Vale. Y ahora venía lo de dibujarlo, ¿sí? Creo que lo tendré que ejecutar. Un segundo. Bueno, ¿qué es lo que hago aquí con matemáticas? Derivar. Menuda cosa más R1. Para el caso particular, primero el movimiento circular en el coche. Derivo, me sale esto. O sea que podría haberlo hecho a mano. Hombre, porque yo creo que eso, aquí sí que es conveniente hacerlo a mano y no con el ordenador. Sí, es una tontería, pero porque hay uno, si no tiene práctica, pues no lo veo. Bueno, vamos a poner. ¿Qué puedo hacer cambiar aquí? El radio de la trayectoria. ¿Cuál es la velocidad angular? Está 0 y el tiempo. Vamos a ponernos. Lo que pasa es que aquí el puntito me ha salido un pelín. Fijaos, la posición inicial es aquí. Uy, un segundo. No, ahí he hecho una... ¿Por qué no sale bien? Por una cosa, porque como lo he ejecutado, luego viene el movimiento y ya lo sé. Un momento, lo tengo que ejecutar a mano. Me ha salido el movimiento uniformemente acelerado. Esto es lo que se llama programación chapucera. Bien. Ahora sí.
rojo es el vector velocidad. El vector marrón es el vector aceleración. Claro, si todo lo hemos hecho bien, yo no he programado demasiado. Entonces, ¿cómo tiene que ser el vector rojo? Uno está viendo que tiene que ser siempre tangente, pero el vector marrón tiene que estar siempre apuntando hacia el centro. Voy a hacerlo un poco más grande para que... Y su longitud, su módulo va a cambiar en este caso. No, R omega cuadrado, omega es constante, R es constante, por lo tanto, lo he hecho más grande para que veáis muy bien la dirección que está apuntando hacia el centro. Si lo hago... Ahí tenéis. Bueno, podemos estar un ratillo viéndolo, pero yo creo que con eso, ¿no? Se repite una y otra vez, es suficiente. Pero cuidado a la hora de ejecutarlo. Ya habéis visto como yo lo fui escribiendo uno detrás de otro y al ejecutarlo todo, se ejecutó la última parte y entonces eso me salió también en esta representación. Para que no influya una sobre la otra. La pregunta, ¿no? Que me hacías, ¿aquí lo ves? Fíjate, en este caso la aceleración tangencial, ¿cómo es? Es 0. R por alfa, alfa es la derivada de omega, eso es 0, por lo tanto, no tengo. Claro, un caso, entonces decir, bueno, y en el caso general, ya tengo que poner un caso. La verdad es que podría haber hecho otro archivo en el que pudiese uno modificar, lo tengo que hacer, que jugaseis con los localizadores para que la bola vaya haciendo cosas raras hacia adelante y hacia atrás y veáis, no sea un movimiento tan aburrido como el movimiento uniformemente acelerado. Sobre todo porque rápidamente se sale de madre el asunto, quiero decir, los vectores se van haciendo cada vez más largos, naturalmente, y salen fuera de la pantalla. Eso lo vais a ver ahora a continuación, que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Claro, vamos a... Aquí tenéis esta expresión, 1/2 de alfa por t al cuadrado. Voy a pasarme y voy a hacerlo yo a mano aquí. ¿Por qué pongo esa expresión? Por cierto, otra, antes de que se me olvide, que se me iba a olvidar, otra forma de expresar la aceleración tangencial, lo mismo que en la aceleración centrípeta, como veis, tengo estas dos formas, ¿no?, equivalentes, R omega cuadrado o V cuadrado, el módulo de velocidad dividido por el radio. Es decir, aquí tendría una cosa parecida. Sí, fijaos, R alfa, ¿no? Y omega tenía que era dv por R, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, R es constante, entonces esto sale fuera de la... Tendría aquí la derivada dv constante. Cuidado. Es decir, que tengo... con pies de plomo. ¿Qué dice esta expresión? Los cambios en el módulo de la velocidad con el tiempo es igual al radio de la trayectoria por la aceleración angular. No es la derivada del vector velocidad, es la derivada del módulo de la velocidad. ¿Está claro? Esto es una chorrada, porque esto es la definición. ¿Entendido? Es decir, que aquí teníamos en la aceleración tangencial, teníamos R por alfa, es decir, que tenemos y claro, cuando uno ve esta expresión es cuando entiende que físicamente qué información me da una aceleración y otra aceleración. La aceleración tangencial da la información acerca de cómo cambia el módulo de la velocidad. O sea que ahí uno ve cómo se separan las dos cosas. Los cambios en el módulo de la velocidad vienen dados por la aceleración tangencial. Los cambios en la dirección del vector velocidad vienen dados por la aceleración centrípeta.
quede bien. Dirección. Podemos separarlos. Bien, teníamos hace un momento en matemática la expresión, claro, movimiento uniformemente, movimiento circular, un caso particular. Uniformemente acelerado. Es decir, que alfa es constante. Y a mí me dan, claro, ahora es el mismo problema que en una dimensión, me dicen cómo es alfa, me dicen condiciones iniciales, porque tengo que ir hacia atrás, integrar para saber el ángulo. Me dicen cómo es omega en un tiempo t igual a 0, omega, por ejemplo, y pita en tiempo t igual a 0 o t sub 0. Voy a poner ya tiempo t igual a 0. Pita 0, ¿no? Y ahora me piden, ¿y cómo es pita de t? Integral. ¿Y qué nos vas a hacer? Pita 0. Al integrar eso dos veces, naturalmente, con las condiciones iniciales dadas, nos sale la expresión, lo sabéis de memoria, otra vez. En el ejemplo que tenía en matemática, que estoy mostrando, ¿qué he escogido? Bueno, he escogido esto de tal manera que esto es igual a 0 y que esto es igual a 0, de tal manera que solo me queda esta expresión, que ahora sí puedo enseñarlo, ¿no? Exacto, un medio de la facultad. Vamos aquí esto, Bueno, ahora ya no aparece nada. Si pongo alfa igual a 0, pero ahora vamos a ver algo de movimiento, nada de nada. Pero en el sitio, ¿no? Velocidad angular inicial 0, aceleración angular 0, ni te mueves. Os recuerdo, rojo sigue siendo el mismo código de colores. Rojo, velocidad, marrón, aceleración. Vector, aceleración. O sea, no una u otra, es la aceleración total, la suma de ambas. Mismo dice, nada más. La aceleración me sale ahí justo en el instante inicial tangente. Para esa situación, fijaos que parte del reposo. Entonces uno dice, la aceleración centrípeta, en ese caso que teníamos v cuadrado dividido por r, v módulo es 0, justo en ese instante. O sea, es un caso muy particular. Y la aceleración tangencial, tengo r por alfa es distinto de 0, lo valor que le acabo de dar yo aquí, naturalmente. Este valor en radianes dividido por segundo al cuadrado. Entonces tenemos, en este caso, la aceleración es solo en ese instante aceleración tangencial. Ahora le doy al tiempo. No se queda, no. Lo que pasa es que si le doy a su velocidad normal, va tan rápido que no lo apreciaría. Otra vez. Un poco más rápido, ahora sí. Fijaos ahora cómo va orientándose el vector aceleración, el marrón. Fijaos cómo ya ahora tengo dos componentes en la tangente.
tangencial es una suma de dos vectores. Tangencial y la centrípeta. ¿Va a pasar alguna vez el vector marrón por el centro? Se acercará mucho, pero jamás va a pasar exactamente por el centro. ¿Por qué? Porque para eso tendría que tener la aceleración tangencial c. Y eso no es así, porque la aceleración tangencial ya sabemos que es r por alfa. Fijaos que la componente tangencial, o sea, la aceleración tangencial es un vector que siempre tiene el mismo módulo. ¿Os dais cuenta? R por alfa. Alfa en este problema es constante, por lo tanto, ese es un vector. Lo único que va cambiando es la aceleración centrífuga. ¿Se va haciendo cada vez más grande? No lo piensa explicar, la velocidad angular va aumentando y ese r omega cuadrado, por lo tanto, eso va siendo cada vez más grande. Es lo que veis cuando os dije que se sale de... Sigue sin pasar por el centro, ¿no veis? No pasa por el centro. Si uno lo mira desde cerca, claro, se va haciendo cada vez más grande y llegará un momento en que visualmente parece que pasa por el centro, pero exactamente no. ¿Entendido? Bien, podemos... Vamos a ver si lo hemos entendido. Si la aceleración tendría de infinito no pasaría por el centro. Hombre, eso es lo que acabo de decir. Pero exactamente, o sea, tú en un instante finito pasa por el centro. Tú estás sumando dos vectores. Uno que sí pasa por el centro y el otro que no. Por lo tanto, ¿no? Con eso quiero decir que visualmente te parece que va a pasar por el centro, pero exactamente no. Sí. Se me formarían 90 grados, ¿cuáles? Perdona, ¿qué dos vectores? Súper claro. Porque tú, ese vector marrón que estás viendo, ¿qué vector de aceleración crees que es? Es la aceleración total, es la aceleración. Yo no estoy mostrando, que sería a lo mejor lo que hay que hacer, mostrar otros dos vectores que son uno la aceleración tangencial y otro la aceleración centrípeta. Y esos por supuesto que te forman ahí 90 grados, pero vamos. ¿Pero cuál de ellos? No, la centrípeta es la que pasa por el centro. Eso es... No, si está bien que no, si no es ninguna línea, está bien la duda esa. No te preocupes, que estás muy bien acompañado. No te preocupes, que estás muy bien acompañado. O sea, que tú lo que preguntas, si es lo normal. Piensa, la aceleración yo lo puedo poner como suma de dos vectores, es lo que he intentado hacer. Uno que es la aceleración centrípeta, y ese pasa por el centro. Y otro la aceleración tangencial, que es tangente a la centro. Ese no pasa por el centro, lo estás viendo. Entonces, digo, cuando ambos son distintos de cero, es imposible que la suma de los dos pase por el centro, ¿no? Eso es lo que estás viendo. Pero uno de ellos, no la aceleración total. Fijaos que digo total, no es necesario que... Pero bueno, para que quede claro en la cabeza, la suma de los dos términos, la aceleración, que es la suma de los dos, no pasa. En el otro caso sí. Y una pregunta. Sí. ¿Y aquí la velocidad límite también existe o No, sigue pero no. aumentando? Aquí sí. De forma... Aquí naturalmente viene el grado límite por el tiempo que he puesto yo ahí en el intervalo. Pero la velocidad seguiría aumentando. Claro, sigue creciendo indefinidamente. Porque no aumentaría el radio. Estamos en una derecha. ¿Cuál es la información que te doy? La trayectoria es circular, con radio constante. Por lo tanto, eso no puede cambiar. Cuando me estás diciendo el problema, otra cosa que tú tienes en la cabeza es, para que eso sea posible, claro, que hay vectores de la aceleración, segunda ley de Newton, fuerza igual a la masa por la aceleración. Fuerza neta, la suma de las fuerzas. Claro, si uno está viendo eso, dice, efectivamente, la fuerza, es decir, la fuerza con la que estás tirando tiene que ir hacia adentro, tiene que aumentar con el tiempo. Para que esa trayectoria se siga manteniendo, efectivamente, cuidado. O sea, esa es la fuerza, digamos, la causa de que tengamos esa aceleración, esa trayectoria. ¿Entendido? Bien. Sí. Vamos a ver. Buena pregunta, es decir, ¿es posible un caso
en el cual, me ha parecido entender, en el cual la aceleración centrípeta sea constante en su módulo, ¿no? Me ha parecido entender, y la aceleración tangencial sea distinta de cero, módulo. ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? Fijaos, vamos a fijarnos, lo voy a restringir a un intervalo de tiempo, que pase eso en un intervalo de tiempo. ¿Es eso posible? No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque si yo digo, si tengo aceleración tangencial, cambia el módulo de la velocidad. Por lo tanto, ¿no? Cambia el módulo de la velocidad, cambia omega, por lo tanto tengo un alfa, por lo tanto, perdón, pero ahí ya quería lo otro. Si tengo una aceleración tangencial distinta de cero, no sirve, pero el resto tú lo has entendido. Si tengo aceleración tangencial distinta de cero, quiere decir que la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo cambia. Es decir, que v no permanece constante. Claro, v cuadrado dividido por r no es siempre el mismo valor. Es lo que me está dando el módulo de la aceleración. Por lo tanto, no es posible. ¿No? La pregunta, como siempre, ahí estás metiendo el dedo en el... Bueno, eso es pensar en esto. Estaba diciendo, vamos a mostrar a ver si tenéis. Bueno, primero tenéis aquí, miraos ambas, tanto las cuestiones como los problemas. Yo os voy a poner los del TICLA, que son muy parecidos a esos, porque es los que tenía ahora pensando en la cabeza, pero son muy, muy parecidos. Vamos a ver. En el 4, lo del movimiento circular cambia. En todos los libros es un sitio que es difícil de situar, porque como tiene cinemática, a veces está en la parte cinemática y a veces lo ponen en la parte de dinámica. En este caso, en esta edición, por ejemplo, lo puedo cambiar, es en la parte de dinámica. Pero no hay problema porque la pregunta que viene, por ejemplo, en este problema del 54, esta es la cuarta edición, que vienen todas las demás. Es así. Fijaos, tenemos las siguientes tres figuras, o sea, como tres problemas. Desde más fácil a más difícil. La figura 553 se muestran los movimientos circulares de partículas en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, no haría falta, porque nos están dando cómo es la velocidad. Nos dicen tres fotos, nos dan información. El radio de los círculos es 5 metros y los vectores de aceleración se indican para 3 tiempos específicos. Hallar los valores de v y de la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo para cada uno de estos tiempos. Nos da tiempo a contestar a los tres. Primero, vamos a hacer una señal. Eliminar y tener. Me están pidiendo, fijaos, v y la derivada de v con respecto al tiempo. Me están dando cómo es la aceleración. ¿Cómo tengo, en este primer caso, la aceleración tiene componente tangencial? La aceleración tangencial es 0, por lo tanto, la derivada de v, módulo de la velocidad con respecto al tiempo, es 0, ya, sin necesidad de hacer ningún número. Vale, ya. Y luego me dicen, ¿y cuánto vale la velocidad? Claro, si la aceleración es solo aceleración centrípeta, yo sé que entonces el módulo de la aceleración centrípeta es 20 metros dividido por segundo al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a v cuadrado dividido por a. Es decir, ¿veis? Igual a v cuadrado
5, todo en el sistema. Por lo tanto, V, que va a ser igual, 100 raíz cuadrada, 10 metros por segundo. Segundo, tenemos el ratón pegado aquí. Claro, aquí ya uno ve que la aceleración tangencial ya deja de ser distinta de cero. Me da información acerca del módulo de la aceleración y el ángulo que forma con la dirección radial. Primero, ¿qué queréis? Primero me fijo en el cambio en el módulo de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué va a ser? Este será teníamos 30 metros por segundo al cuadrado y ahora tenía 30, fijaos, tengo la dirección tangencial por el seno. ¿Seno de qué ángulo era? 30 grados, ¿no? 30 grados, que es un módulo. No, en este caso, perdón, en este caso era 30. 30 grados, 5 metros. Entonces tendremos en este caso, ¿no? Un medio, o sea, 15 metros. ¿De acuerdo? Ya tengo una cosa y ahora lo otro. Lo otro es muy parecido. A ver, en el caso anterior. Ahora tengo 30 metros por segundo al cuadrado por el coseno de 30. Esto tiene que ser igual a v cuadrado dividido por 5. O sea, de aquí v cuadrado, 150 raíz de 3 dividido por 2. Entonces, hacéis la cuenta aquí. ¿Está claro? Y el último caso. Este. Módulo de la aceleración es. En el otro caso, a ver si os habéis dado cuenta. Claro, en este caso, ¿por qué es el más difícil? Porque uno haría exactamente lo mismo que en el otro, y lo estaría haciendo mal. En el caso, fijaos, en el caso de la aceleración centrípeta no hay ningún cambio. En el caso de la aceleración tangencial, uno diría, pues nada, lo mismo que antes, ¿no? Tengo ahí 50 por el seno de 45, ¿de acuerdo? Y eso sería la derivada del módulo de la velocidad con respecto a aquí. Ya he metido la, porque es con signo negativo. ¿Por qué? Fijaos que yo estoy proyectando en qué dirección, en qué eje, en el eje tangencial. Y positivo es siguiendo la velocidad. Por lo tanto, la derivada de v con respecto a t es igual a menos 50 metros dividido por segundo al cuadrado por el seno de 45 grados. ¿Está claro? No lo puedo seguir porque tengo una de las respuestas que aunque no han entrado. Supongo que no tienen entrado. Pensad en preguntas, mirad los por favor, teniendo muy claro para el juego. ¿De acuerdo? Porque el movimiento en 3 dimensiones, dimensional, curvilíneo general, se basa en esto. Podemos abrir el Skype de manera alterada, puedo abrir, es una broma. El jueves puedo abrir Skype y si tienes preguntas, nos picas, nos das envidia, ¿no? Lo de la playa coges el ordenador y te permito hacer preguntas por ser el delegado desde la clase. Ya ves, eso te